Convalidación o derogación del Real Decreto Ley 12/2017 de 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/96 de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada. Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Educación, Cultura y Deporte. Señor presidente, señorías, comparezco ante ustedes en nombre del Gobierno para solicitar su apoyo a la convalidación del Real Decreto Ley 12/2007, aprobado en Consejo de Ministros el 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 12 de abril de 1996 en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada. Se trata de un tema de calado que afecta al derecho de autor y que está íntimamente ligado a la evolución tecnológica. Esta hizo posible la distribución en el mercado de métodos y aparatos que permitían a cualquier persona la realización de un número considerable de copias de calidad similar original y en muy poco tiempo. De ahí que estas copias causaran un perjuicio económico a los titulares de derechos y atentaran contra la explotación comercial de las obras. Por este motivo, el reconocimiento del límite exigía una compensación dirigida a resarcir aquel perjuicio. Así enunciado, se advierte con claridad la dificultad del empeño. Permítame, por ello, que haga un poco de historia sobre la configuración legal de esta compensación en nuestra legislación. En 1987, España se incorporó a los países que contaban con sistemas de compensación equitativa por el límite de copia privada. El procedimiento para fijar la compensación se modificó en 1992 y en 1994. La aprobación de la Directiva 29/2001 sobre derechos de autor dio lugar a una nueva modificación mediante la Ley 23/2006, conocida como el Canon Digital y de Propiedad Intelectual. La Ley de 2006 estableció un procedimiento de negociación entre las partes y, en defecto de acuerdo, de fijación de las cuantías mediante una orden ministerial conjunta de los Ministerios de Cultura e Industria. La sentencia del año 2010 del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, recaída en el asunto Padawan, estableció, y cito, la aplicación indiscriminada del canon por copia privada no resultaba conforme con la Directiva de 2001, en particular en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas. Consecuentemente, la Audiencia Nacional en el 2011 y el Tribunal Supremo en 2013 anularon la antes mencionada orden ministerial del año 2008. Para ajustar el sistema a estos pronunciamientos judiciales, el Real Decreto Ley de 30 de diciembre de 2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público habilitó al Gobierno para establecer un procedimiento de pago a los perceptores de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado. Procedimiento este que se reguló en el Real Decreto 1657/2012. De nuevo, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la C-470/14, recaída en el año 2016, señaló que, sin rechazar la legalidad del sistema de compensación por copia privada financiado con cargo a los presupuestos generales del Estado, el sistema español no permitía a las personas jurídicas solicitar exención de pago o su reembolso. Por ello, el Tribunal Europeo declaró por segunda vez en 7 años contrario a la Directiva del 2001 el sistema adoptado por nuestro país. Y, finalmente, con la secuencia lógica de lo que he dicho anteriormente, el Tribunal Supremo, por sentencia 10 de diciembre del año 2016, anuló el Real Decreto 1657/2012. A la vista de esta sentencia, afirmé públicamente mi determinación para colmar el vacío legal, consecuencia de las sentencias precitadas, con una normativa que recabara el acuerdo de la mayoría de las fuerzas parlamentarias y recogiera el apoyo y el sentir de los sectores implicados. Y así nos encontramos en el día de hoy, señorías, en las postrimerías de un largo debate que comenzó hace 3 décadas y, después de escuchar a todas las partes implicadas, intentamos encontrar el equilibrio entre la retribución de los derechos de autor
y el derecho a la reproducción y los límites a la copia privada con el mayor consenso posible. No se trata de un debate menor. Por un lado está la tutela de los derechos de propiedad intelectual. Por otro, los intereses públicos afectados por ellos: educación, seguridad, información, acceso a la cultura y protección de la intimidad. En este debate intervienen dos factores de forma decisiva. En primer lugar, el desarrollo tecnológico, que origina situaciones nuevas, imposibles de prever en normativas anteriores. Y, en segundo lugar, la obligación de adecuar nuestro marco normativo al derecho comunitario. Por tanto, señorías, nos encontramos ante un vacío legal y el Gobierno debe solventarlo. Primero, porque debemos cumplir con el derecho comunitario. El pasado mes de abril, el Gobierno recibió una carta de apercibimiento de la Comisión Europea que constituye el primer paso para la apertura de un procedimiento de infracción. Y, en segundo lugar, porque al no poder aplicar la compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado en los términos regulados, los titulares de derechos de propiedad intelectual no disponen en este momento de un sistema que les indemnice el perjuicio ocasionado por los derechos que han dejado de percibir. Ante el vacío legal y dada la extraordinaria y urgente necesidad, recurrimos a esta figura del decreto ley que presentamos ante esta Cámara para su convalidación. Señor presidente, señorías, he dicho en más de una ocasión que la cultura debe ser un asunto de Estado. Tenemos la responsabilidad de proteger e impulsar el talento de nuestros creadores y facilitar el acceso a la expresión cultural, protegiendo al mismo tiempo los intereses de los consumidores. Porque el talento hay que pagarlo. Detrás de la cultura existe una industria cultural de cuya pervivencia dependen muchos puestos de trabajo. Y solo dotando al sector del marco legal propicio para retribuir adecuadamente al autor, al artista, al creador, garantizaremos que todo el caudal de talento que hay en España se consolide y continúe incrementando nuestro rico patrimonio común. La solución al vacío de la compensación por copia privada pasa por un sistema estable, sostenible y permanente. Un sistema que además ha de ajustarse a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y consensuado con las entidades gestoras de derechos, los agentes sociales y las fuerzas políticas. El decreto ley que tengo el honor de presentar en nombre del Gobierno para su convalidación incorpora un sistema de compensación basado en el pago de un importe a satisfacer por los fabricantes, distribuidores de equipos, aparatos y soportes de reproducción, acompañado de un mecanismo efectivo de exenciones y reembolsos. Este sistema, señorías, supone un procedimiento completamente nuevo y, además, como no puede ser de otra manera, conforme al derecho comunitario. Porque el sistema de 2006 fue declarado contrario a la directiva comunitaria, y cito textualmente la sentencia del Tribunal de Justicia, por la aplicación indiscriminada del canon por copia privada en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas. El sistema de compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado, que vino a sustituir al que acabo de mencionar del año 2006, no encontró oposición por parte del Tribunal de Justicia a esta modalidad, pero, sin embargo, sí señala en su sentencia del 2016, y cito la misma textualmente, no haber encontrado un mecanismo que permita a las personas jurídicas que no están obligadas al pago de la compensación solicitar la exención del pago o su reembolso. Insisto y resumo. El sistema del 2006 fue declarado contrario a derecho comunitario por su aplicación indiscriminada, mientras que el sistema de pago con cargo a los presupuestos generales del Estado fue declarado contrario a la directiva en aspectos ligados a la exención del pago y al reembolso. Traemos hoy, por tanto, aquí una propuesta que supera los defectos de los sistemas anteriores. Un nuevo sistema que convierte a los creadores, a los autores y a los consumidores en los auténticos beneficiarios del mismo. Un nuevo sistema que distingue entre la licitud e ilicitud de la fuente, a partir de la cual se realiza la copia privada. Un nuevo sistema que clarifica definitivamente quiénes son los sujetos acreedores de la compensación equitativa: los autores, productores, artistas e intérpretes. Y que clarifica igualmente los sujetos deudores, obligados al pago de la compensación: fabricantes y distribuidores en España de equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción.
Un nuevo sistema en el cual la facturación de la compensación será llevada a cabo por las entidades de gestión constituidas, encargadas también de la gestión de exenciones y reembolsos a través de un sistema adaptado a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Quiero decirles también que desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no nos sentimos ajenos a las polémicas que están rodeando algunas de estas sociedades de gestión. Y les confirmo que la aprobación de este nuevo sistema de compensación por copia privada irá acompañada de un incremento en la supervisión a estas entidades, haciendo uso de la tutela que el Ministerio tiene sobre ellas, y ello para velar por el reparto justo y equitativo de beneficios a los autores y desterrar prácticas que desprestigian a dichas entidades. Señor presidente, señorías, proponemos una implantación progresiva del nuevo sistema y una regulación transitoria. Este último elemento ha sido la parte cuya negociación ha resultado más compleja, ya que ha habido que adaptar la descripción de equipos y soportes materiales de reproducción sobre los que van a repercutir las tarifas a la realidad tecnológica actual. De ahí la inclusión de las impresoras monofuncionales, los discos duros de ordenador, las tabletas y los smartphones. Para evitar su repercusión en los consumidores, el Decreto Ley ha optado por la moderación en las tarifas de partida. Por un smartphone de 16 gigabytes proponemos una tarifa de 1,10 euros con una media europea que está situada en torno a los 8,66 y un top de 16 euros en Alemania, 25 en Austria o 8 en Francia, por citar 3 países de nuestro entorno. Para una tableta de igual capacidad proponemos una tarifa de 3,15 euros frente a una media europea situada en 5,72 y unos topes superiores a 15 euros en Alemania o 8,40 en Francia. Creemos que en un mercado tan cambiante como el actual, donde la aparición de nuevas tecnologías obliga a una cuasi permanente adaptación legislativa, es mejor disponer de una escala tarifaria revisable cada 3 años. La experiencia de este nuevo sistema nos dirá cuál resulta finalmente el nivel óptimo de tarificación. Nos hemos preocupado mucho sobre la transparencia en el proceso, no solo en el trámite negociador, sino especialmente en la información final al consumidor. Por eso, la tarifa por compensación vendrá especificada en la factura de compra. Nada se modificará en este proceso de implantación progresiva y adaptación de tarifas sin una consulta prioritaria a las asociaciones de consumidores. Señorías, sé que otra preocupación de las fuerzas políticas es el procedimiento de exenciones y, sobre todo, de reembolso a aquellos consumidores finales, especialmente autónomos, que tengan derecho a él. Como sus señorías saben, existe un plazo de 1 año para el desarrollo reglamentario de este Real Decreto Ley. Trabajaremos con la máxima celeridad, en colaboración con los Ministerios de Economía, Industria y Competitividad y con el de Energía, Turismo y Agenda Digital, para que el Real Decreto, que determine con carácter no transitorio los equipos sujetos al pago de la compensación, las cuantías y la distribución de las mismas, esté listo en el menor tiempo posible. Señorías, la industria cultural se ha convertido progresivamente en un importante componente de nuestro Producto Interior Bruto. Un mundo en permanente y acelerado proceso de transformación tecnológica e industrial necesita instrumentos de protección de derechos y de garantía de las libertades individuales. Y estos instrumentos deben contribuir a la eficacia de nuestra Ley de Propiedad Intelectual, garantía del impulso creador y del marco jurídico de derechos y obligaciones, creando este nuevo sistema. Nuestra obligación como legisladores consiste en solucionar los problemas de los ciudadanos. Necesitamos un marco jurídico estable que cumpla con la normativa de la Unión Europea y que sea inatacable ante su tribunal. Necesitamos ese marco jurídico hoy y espero que alcance el mayor consenso entre los diferentes actores. Hemos trabajado, y lo quiero señalar expresamente, muy intensamente con las entidades de gestión de derechos. Quiero agradecerles su voluntad de acuerdo, incluso siendo consciente que el decreto ley que presentamos para su convalidación se aleja notablemente de sus expectativas iniciales. Y quiero agradecer muy particularmente a los grupos parlamentarios su colaboración, conscientes de la necesidad de llegar a un acuerdo. Hemos recogido en este Real Decreto Ley importantes contribuciones suyas, como las tasas sobre móviles, tabletas o impresoras monofuncionales que ya existen en países de nuestro entorno. Señor presidente, señorías, la aprobación de un marco jurídico estable de apoyo a los creadores forma parte del Plan Cultura 2020. Llegar a un acuerdo hoy
en este Real Decreto Ley es un buen primer paso para avanzar por la vía de los pactos, defender el talento, crear riqueza y dar estabilidad al proceso creador. Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito de sus señorías el voto favorable a la convalidación del Decreto Ley 12/2017 de 3 de julio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor ministro. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. Muchas gracias, señor presidente. Foro se va a abstener en la convalidación de este Real Decreto Ley porque tenemos un compromiso programático ante nuestros electores para desarrollar la cultura digital y promover los medios adecuados para su fomento y difusión. Un compromiso en el que también valoramos la supresión del canon digital. Precisamente este Real Decreto Ley recupera, si bien a modo de sucedáneo, el canon que fue declarado nulo e inaplicable por el Tribunal Supremo en noviembre de 2016, pero que previamente también había recibido severos varapalos de otros tribunales, caso de la Audiencia Nacional y, más recientemente, del Tribunal Superior de Justicia Europeo. Para la elaboración de este Real Decreto Ley se ha tenido, efectivamente, en consideración el criterio de las sociedades gestoras que recibirán las compensaciones derivadas de la aplicación de este canon, pero se ha excluido a las entidades, asociaciones de usuarios sobre las que va a recaer el pago de esta nueva fórmula que cargará el coste de la compensación por copia privada a los soportes o aparatos de grabación de contenidos sujetos a propiedad intelectual, caso de los móviles, las tablets o las memorias USB, entre otros dispositivos y productos cuyo precio final sufrirá recargos. Estando de acuerdo en la necesidad de compensar adecuadamente a quienes tienen derechos de autoría y de propiedad intelectual, la aplicación de este Real Decreto Ley, para cuya elaboración, repito, se escuchó solamente a la parte beneficiaria, nos devolverá a tiempos pretéritos en los que muchos de cientos de miles de personas en España manifestaron su firme oposición al canon digital. Veo en la tribuna de invitados a algunos de sus más significados representantes siguiendo este debate. En Foro expresamos también serias dudas de que esta nueva fórmula ayude a la implantación y difusión de la cultura digital y en la evolución de las habilidades digitales, una asignatura en la que los españoles estamos por debajo de la media europea, según los más recientes y cualificados informes. Nada más. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Oblanca. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Baldoví Roda. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, ya sé que usted es ministro desde hace 10 meses y, por tanto, no tuvo... ¿Ya? ¿Sí? Así. Pasado. Bueno, pero es curioso que a veces oímos siempre aquí las palabras de este Gobierno responsable, en fin, serio, y resulta que tienen que traer este Real Decreto en trámite de urgencia porque incumplen la directiva europea y porque tienen una amenaza de expediente sancionador. Y este expediente sancionador lo avalan las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo. En fin, lo dicen claramente estas sentencias. Se estaba pagando con dinero público copias privadas.
Se creaba inseguridad jurídica, se apostaba por un sistema indiscriminado y además se perjudicaba notablemente a los titulares de los derechos, pero también a los ciudadanos. En fin, esto lo hacen porque no tienen más remedio, ya digo, han perjudicado a la comunidad creativa en sus programas de formación, de becas, de asistencia social, de promoción y también a los ciudadanos porque todos estábamos pagando por cualquier copia privada y que además se convertía casi en ilícita. Acabo. A pesar de lo que diga el señor Montoro, pues bueno, este integrante de una izquierda contumaz periférica pues votará a favor de este Real Decreto de una derecha pertinaz. Y lo hacemos por pragmatismo, porque entendemos que aunque se puede mejorar mucho este Real Decreto, pero los creadores mejorarán su situación respecto a la situación anterior, porque se ajusta a la directiva europea y a las sentencias que se han hecho, porque es comparable a la legislación de casi todos los países de la Unión Europea y porque este texto también está consensuado con gran parte de las asociaciones de autores, de artistas, de editores y de productores. Y esperamos que en el desarrollo o en la regulación se pueda mejorar notablemente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Baldoví. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Miquel i Valentí. Muchas gracias. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, señorías. Este Real Decreto no es, a nuestro juicio, señor ministro, ni un punto final, ni un punto de llegada, ni por forma, ni por contenido. Aún así, le avanzo, ya se lo he avanzado antes, que vamos a votar favorablemente a la convalidación de este Real Decreto. A nuestro entender, esto es una enmienda a otras decisiones de anteriores consejos de ministros, pero es una enmienda para bien y por eso va a tener nuestro apoyo. El modelo anterior, el modelo de cargar a los presupuestos generales del Estado las copias privadas, no funcionaba. Lo habíamos dicho nosotros, lo había dicho el sector y lo había dicho finalmente la Unión Europea. Y ustedes presentan este Real Decreto casi de forma urgente para solucionar un problema que no es nuevo y que sabían que estaba y que sabían que algún día tendrían que solucionar. Por eso discrepamos en las formas, pero aún así suscribimos gran parte del contenido de este documento. Habíamos dicho y creemos que es necesario impulsar un modelo de compensación equitativa que cumpla, sobre todo, con el derecho europeo, pero que cumpla también con el sentido, con la visión y con la estrategia del sector cultural español. Y eso no era así hasta ahora y eso hoy es un poco menos así. Somos conscientes que sería ser un poco naif pensar que ninguno de los cargos previstos por este Real Decreto va a acabar repercutiendo en los consumidores finales de equipamientos, de aparatos o de software. Por eso estamos seguros que eso será así, pero aún así creemos que la prioridad debe ser la de preservar los derechos de la propiedad intelectual para proteger un sector cultural que necesita el apoyo del Gobierno, el apoyo de esta Cámara y el apoyo de todo el país. Es por eso que un trabajo paralelo con el que estamos haciendo en la Comisión de Creación del Estatuto del Artista, nos parece que este Real Decreto que se va a aprobar hoy aquí es una buena medida para ayudar al sector cultural y a los artistas de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Miquel. Por el Grupo Parlamentario Vasco, JPNV, tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti. Gracias, señor presidente. No voy a repetir ciertas cuestiones que otros grupos o el propio ministro ya ha dicho. Venimos a la convalidación del Real Decreto Ley 12/2017 del 3 de julio. Hace 4 años, en julio del 2014, hace 3 años, aprobamos la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual
con, permítame la expresión, que es un palabra porque no existe en el diccionario, con veranitud y cierta alevosía. O llamémosle con veraneo, pero lo de la alevosía lo voy a dejar. Lo digo porque fueron unas circunstancias un poco complicadas cuando se aprobó aquella modificación de aquella ley, con muchos grupos que habíamos trabajado con muchísimas enmiendas y, siguiendo el sentido común y la petición expresa que los autores y los beneficiarios y las entidades que trabajan en el mundo de la cultura, presentamos nosotros enmiendas para que no se cometiera la sinrazón de asignar a los presupuestos generales del Estado la compensación que hoy vamos a aprobar. No fueron aceptadas aquellas enmiendas. Se nos defendió desde el Gobierno la necesidad del cambio, que no, que lo de la copia, que lo de la digital, el canon digital era un absurdo que había que cambiar, que no tenía ningún sentido. Miren por dónde volvemos a la casilla de salida. Le dije a usted, señor ministro, con todo el cariño, desde esta tribuna hace un par de semanas, que usted era el ministro rectificador. Y ya van 3. Y lo digo con la misma apreciación que se lo dije, porque usted es el ministro que nunca dice que rectifica, pero para bien para usted es el único que rectifica. Y me parece muy positivo. La denominada compensación equitativa por copia privada se financia en la actualidad desde la modificación introducida mediante el Real Decreto del 7 de diciembre a cargo de una partida en los presupuestos generales del Estado cada año. Este sistema ha sido calificado por el Tribunal Europeo de Justicia como absolutamente incompatible con el derecho comunitario y resolvió la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo. Así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró lo siguiente en la citada sentencia. Decía, el artículo 5 debe interpretarse en el sentido de que se opone a un sistema de compensación equitativa por copia privada que, como el controvertido en el litigio principal, está sufragado con cargo a los presupuestos generales del Estado, sin que resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha compensación equitativa sea soportado por los usuarios de copias privadas. Algo claro y pristino. Por lo tanto, la sentencia anula el Real Decreto del 2012 del 7 de diciembre. De esta manera, mediante el presente Real Decreto Ley que ustedes presentan, se sustituye el actual modelo de compensación equitativa financiado con cargo a los presupuestos generales por un modelo basado en el pago de un importe a satisfacer por los fabricantes y distribuidores de equipos, aparatos y soportes, es decir, el canon digital, dando cumplimiento al derecho europeo. Tal fin, se introducen, según el Decreto Ley, diversas modificaciones en la vigente Ley de Propiedad Intelectual. Se redefine el concepto del límite de copia privada, se señala quiénes resultan sujetos acreedores y remite tanto la concreción de los equipos, aparatos, soportes, etc. Bien. En ese sentido, sin entrar a valorar el ajuste y corrección de los importes transitorios de la compensación equitativa por copia privada, que creo que es algo que debemos desarrollar más tranquilamente posteriori, lo que nos vale hoy es la intencionalidad de cambiar el concepto que aparece en la ley, que creemos que es un paso positivo el que ha dado el Gobierno, al reconocer que cuando dio el paso correspondiente se equivocó, y ya van muchas equivocaciones de un ministro ausente y ha venido otro a corregir aquello. Digamos que consideramos a la hora de la adopción de la decisión sobre la eventual conveniencia de aprobar la convalidación de este decreto ley, resulta preciso valorar la utilización de esta fórmula normativa excepcional, tanto para este supuesto concreto como en general por otros que este Gobierno últimamente ya ha dictado 12 decretos leyes. A la vista de los pronunciamientos judiciales antes expuestos, no hay duda de que resulta obligado, para cumplir con el derecho de la Unión Europea, proceder a la regulación urgente de un nuevo sistema que resulte conforme a la jurisprudencia europea y estatal. Y es cierto también que la sentencia del Tribunal Supremo, rechazando la financiación de la compensación equitativa por copia privada, fue dictada estando el Gobierno en funciones, en junio de 2016, situación que impedía la presentación de un proyecto de ley. Eso es así. Pero no es menos cierto
que la opción por la financiación presupuestaria del canon digital, como he dicho al inicio de mi intervención, fue una de las primeras decisiones adoptadas por este Gobierno en la anterior legislatura. En diciembre de 2012, en verano, aprobamos en comisión, pero al final fue en diciembre de 2012, alterando el sistema general hasta entonces vigente que hacía soportar el coste de la compensación equitativa a los usuarios de copias privadas, que finalmente fue declarado contrario. Por lo tanto, fue algo consciente que el Gobierno sabía. Y también aprovecho la ocasión para denunciar la situación en la que el País Vasco se ha visto sumido tras la vulneración de los términos de traspaso de funciones y servicios en materia de propiedad intelectual. Vulneración realizada a través de la posterior modificación de los puntos de conexión para determinar la administración competente contenida en la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Lo denunciamos en su día y ahora aprovechamos la ocasión para volver a denunciarlo y para que usted, señor ministro, tome nota de cómo está ese tema. En consecuencia, y para acabar, creemos que se requiere la adecuada justificación por el Gobierno de la gravedad de los perjuicios que pueda generar la adopción de esta modificación legislativa por el oportuno procedimiento parlamentario. Y vuelvo a reiterar, antes algún compañero lo ha dicho, creemos que, por supuesto, deben de beneficiarse los autores. No es que es su derecho, es su obligación beneficiar a los autores, pero nunca puede ir en perjuicio de los usuarios y consumidores. Tenemos que buscar el equilibrio para que todas las partes queden satisfechas. En ese sentido, por lo tanto, el uso de la excepcional posibilidad de la adopción de disposiciones legislativas por el Ejecutivo debe limitarse a casos real y excepcionalmente precisos. Ante esta situación, resultaría deseable por nuestro Grupo que, en orden a evitar el excesivo y en ocasiones injustificado uso de esta excepcional medida normativa, es decir, el uso del Real Decreto Ley que el Gobierno usa, se tramitara como proyecto de ley por el procedimiento parlamentario. Por tanto, nuestro Grupo convalidará, dará su apoyo a esto, pero también pedirá que se tramite como proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Aguirrechea. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Eritxa Ciuró. Gracias, señor presidente. Señorías, el principio básico de la regulación de los derechos de autor debe garantizar un justo equilibrio, como comentábamos aquí, entre los derechos económicos de los autores, los productores o distribuidores y la regulación de una serie de excepciones que permitan el uso de dichas obras con o sin remuneración. Ese es el principio básico de esta ley. Desde Esquerra siempre hemos defendido que, de acuerdo con la directiva comunitaria, los autores tienen derecho a recibir una compensación justa por las reproducciones que se hagan con finalidad privada. No obstante, tengan en cuenta que la ley contempla el derecho patrimonial, y repito, patrimonial, de reproducción que legitima a su titular a autorizar o prohibir la producción de copias de su obra, lo que venimos defendiendo o definiendo como copia privada. Y, en todo caso, también siempre hemos criticado que el modelo de distribución de dicha compensación era indiscriminatorio e injusto, y si no, véase los recientes casos acaecidos con entidades de gestión como la SGAE. La deriva posterior del PP de suprimir el mecanismo y sustituirlo por un pago muy pequeño, muy reducido, a cuenta de presupuestos generales del Estado, distorsionó el principio fundamental de la ley, ya que entonces lo pagábamos todos, hiciésemos uso o no de la exención. El sistema de compensación equitativa con cargo a los presupuestos generales del Estado no tenía paralelo en ningún otro Estado miembro de la Unión Europea. Y dicho sistema no respeta el principio de equidad entre el perjuicio sufrido por los autores de obras protegidas y su posterior compensación. Además, supone trasladar el coste de dicha compensación, como hemos dicho, al conjunto de la ciudadanía, cuando el propio concepto de compensación debe implicar que se haga atendiendo al uso o no que se haga de la copia privada. No es de recibo, por lo tanto, que ciudadanos que no realizan copias privadas se vean obligados a soportar el coste. Ya en su momento expresamos que dicha reforma contravenía las directrices europeas. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos acaba dando la razón. Y suponemos, y de aquí la propuesta o la propuesta que plantean ustedes de decreto ley va por aquí, intentar resolver realmente un error en su momento. Por lo tanto,
un error que en su momento hicieron ustedes. Pero centrémonos. ¿Cuál es ahora el marco real de debate que recoge dicho decreto ley? La regulación del canon digital. Una regulación que, no obstante, creemos desde nuestro grupo que parte de un mal diagnóstico incluso. Insuficiente, un insuficiente diagnóstico. Miramos a aplicar una solución analógica, una ley analógica que daba sus resultados y eran correctos, a un contexto totalmente digital. Y el centro de la cuestión ya no es la propiedad en el sentido patrimonial, sino en su uso como servicio. Esa es la gran diferencia y realmente donde hay contradicciones. De hecho, si uno de los objetivos es reducir la piratería, creemos que el enfoque no es precisamente el más correcto. Podemos estar de acuerdo, más o menos, en el incremento de la tarifa que supone para los precios de venta a todo lo que sería equipos y soportes, ¿no? Equipos, aparatos y soportes. En todo caso, tengan en cuenta, y eso es importante, tengan en cuenta que hoy son plataformas como Netflix o Spotify quienes gestionan los contenidos como un servicio. Y esta parece ser una tendencia que acabará afectando a muchísimos ámbitos. Y que, en todo caso, hoy hablamos más que de reproducciones o más que de descargas, hablamos más de licencias de uso o tarifas planas. Por lo tanto, el escenario ha cambiado. Del 2014 hasta la actualidad ha cambiado radicalmente. En todo caso, la regulación también debería extenderse a aquellos operadores de red, distribuidoras y plataformas que obtienen un beneficio directo de los contenidos. Solo así entenderíamos desde Esquerra Republicana que hay una aplicación real y que hay una aplicación sin brechas y que afecte no a un sector, sino que afecte a todo el sector. Por lo tanto, creemos que es insuficiente realmente lo que se propone en la propuesta que presentan. Y, sinceramente, el decreto ley, precisamente este tema no lo contempla y creemos nosotros que es importantísimo. Y es que el escenario del 2014 este había cambiado enormemente. Es lo que sucede cuando se quiere recuperar un modelo de hace 3 años sin previamente haber hecho un buen diagnóstico ni debate profundo. Las prisas ante las presiones de la Unión Europea no son buenas consejeras. En todo caso, desde aquí pedimos que no compliquemos más el escenario actual por un mal diagnóstico. Precisamente los errores que se han ido haciendo legislativos sobre este tema han sido precisamente por urgencias, para atacar temas concretos. Entendemos que no basta, por tanto, con la introducción de modificaciones parciales a medida que el Estado se ve obligado a ir transponiendo directivas comunitarias que inciden en la regulación de la propiedad intelectual, y por ello es notorio que la actual ley de propiedad intelectual seguro que necesita una profunda reforma para incorporar todos aquellos cambios acaecidos en el mercado de la información, de la cultura y en el marco tecnológico, y transponer en su globalidad las distintas directivas comunitarias. La prisa, la urgencia, creemos que no recoge todo esto y, por lo tanto, creemos que es importante que, de nuevo, la reforma que se pretende incorpore elementos nuevos, como en su momento ya planteamos en Esquerra Republicana, como era la necesidad de incorporar las competencias autonómicas en todo lo relativo al control de las entidades de gestión, de conformidad con la sentencia 196/1997 del Tribunal Constitucional. Hay muchos elementos que no se recogen y que se deberían aprovechar que se quiere hacer una reforma profunda. Por todos esos motivos, desde Esquerra nos abstendremos a la propuesta y pedimos, eso sí, la tramitación como proyecto de ley para poder debatir y actualizar una ley que creemos que es fundamental y que ha de afrontar nuevos paradigmas, no de ahora, no de intentar resolver el día de hoy y la sentencia que pueda caer desde la Unión Europea, sino para intentar resolver realmente un proyecto muy amplio y que tiene realmente campos inabastables, ¿no?, de saber exactamente qué puede pasar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Eritxea. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Álvarez Palleiro. Gracias, señor presidente. Señorías, Marimar, ayer, hoy y mañana y siempre nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, estará con Miguel Ángel Blanco, con su reconocimiento, con lo que supone su eterno recuerdo para lo que fue y lo que será la lucha de todos los demócratas contra la barbarie terrorista. Nuestra voz en el gobierno.
Hoy nos trae el Gobierno este Real Decreto Ley para la modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada. Y, señor ministro, podría comenzar esta intervención rescatando alguno de los sustanciosos y certeros refranes españoles. A buenas horas, mangas verdes, nunca es tarde si la dicha es buena, o como decimos en mi tierra, Santander, nunca llovió que no escampó. O quizá podría empezar echando mano de aquel famoso cuento del rey desnudo, aunque en este caso el título debería ser el anterior secretario de Estado de Cultura desnudo, el señor Lasalle, que con una particular y perspectiva legislativa visual y que solo él parecía tener, además del rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular, se paseaba ante la multitud creyendo vestir el mejor de los ropajes, cuando todos veíamos que en realidad iba totalmente desnudo, de vestimenta legislativa como de razones. Y esto lo señalo porque era un clamor, era una evidencia que la disposición adicional 10ª del Real Decreto Ley 20/2011 y del Real Decreto posterior 1657/2012, que reguló el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada a cargo de los presupuestos generales del Estado, fue una auténtica chapuza. Fue un auténtico sonrojo para el Gobierno del Partido Popular y, por extensión, para España. Causó un perjuicio enorme para los creadores, artistas e industrias culturales de nuestro país y fue claramente ilegal al no ajustarse a la Directiva Europea 2001/29, tal y como lo fueron confirmando las diferentes sentencias tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como de nuestro Tribunal Supremo. Ya en 2015, desde Ciudadanos, vimos que la normativa de la copia privada ni era justa para los creadores e industrias culturales ni se ajustaba a la normativa europea. Lo incluimos en nuestro programa electoral y de aquí nace la exigencia punto 91 que incluimos en el acuerdo para la investidura del señor Rajoy y que establece revisar los aspectos relativos a la copia privada, su compensación y su ámbito para adaptar nuestra normativa a la de los países de nuestro entorno. Dicen ustedes en la exposición de motivos de este Real Decreto Ley que hoy nos presenta para su convalidación que el anterior sistema de cargar la compensación equitativa a los presupuestos generales del Estado era un sistema de financiación, literalmente, no novedoso, puesto que ya se aplicaba en algunos países de nuestro entorno europeo y que tenía carácter transitorio hasta tener una directriz clara por parte de la Unión Europea. A esta afirmación, tres matizaciones, señor ministro. Primera, dicen ustedes que este sistema se aplicaba en algunos países europeos, concretamente en dos. En Finlandia, que está pendiente de revisar este sistema, y en Noruega, que no pertenece a la Unión Europea. 2 de 28, si contamos Noruega, que no está dentro de la Unión Europea. No está mal. Segunda, que tenía carácter transitorio. 5 años tampoco está mal. Es una larga travesía en el desierto, sobre todo para nuestros creadores e industrias culturales, y nuestra percepción era que esta ocurrencia del señor Lasalle vino para quedarse y fueron los tribunales de justicia los que lo pusieron en su sitio. Y tercera matización, ese sistema de compensación con cargo a los presupuestos generales era hasta tener una directriz clara por parte de la Unión Europea. Los únicos que no lo tuvieron claro dentro de la Unión Europea fueron los finlandeses, el señor Lasalle y el Gobierno del Partido Popular, porque el resto de los países europeos, Holanda, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Grecia, señores de Podemos, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, etcétera, etcétera, lo tuvieron tan meridianamente claro que ninguno de ellos utiliza este sistema de compensación. Y no es la primera vez que el Gobierno en esta legislatura viene corriendo y deprisa a esta Cámara, como diría el capitán Alatriste, a desfacer entuertos que no fueron capaces de resolver con esa mayoría absoluta, ignorando y saltándose a la torera directivas europeas. Pero bueno, ya no se trata de llorar sobre la leche derramada y hoy nos presentan para su convalidación este Real Decreto Ley que ya le anuncio que contará con el apoyo del Grupo Parlamentario Ciudadanos y lo vamos a apoyar por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque la concepción del límite de copia privada de este Real Decreto Ley por fin se ajusta a la Directiva Europea 2001/29
Y nosotros, que tenemos una clara vocación y un profundo espíritu europeísta, somos partidarios de cumplir con la legislación europea. Seguramente otros están en contra de Europa, de la propiedad intelectual y de la propiedad en su ámbito más genérico. Y, en segundo lugar, porque este sistema de compensación equitativa, ahora sí, señor ministro, antes no se equiparará al resto de los países de la Unión Europea. Ojalá esta sea la primera medida de muchas que, en materia de defensa de los derechos de propiedad intelectual, se aprueben en esta legislatura. No le voy a hacer una enumeración, pero sabe usted, señor ministro, que la lista de reformas y acciones, tanto legislativas como ejecutivas, que es necesario impulsar, es larga y, en algunos casos, urgente. Y aprovechando que hoy el Pisuerga pasa por el Congreso de los Diputados, quisiera dirigirme a los creadores, a los artistas y a todos los que forman el tejido cultural español y que hoy se encuentran representados de forma mayoritaria en las diferentes entidades de gestión y asociaciones que nos acompañan en la tribuna de invitados, para agradeceros vuestro esfuerzo, vuestra dedicación, vuestro talento y animaros en el empeño de seguir haciendo de la cultura un elemento fundamental y vertebrador de nuestro país, además de un referente, como ya lo hacéis en muchas ocasiones, a nivel mundial. Muchísimas gracias por vuestro trabajo, incluso por vuestra osadía. Y antes de acabar esta intervención, mi primera intervención en el hemiciclo, porque lo considero de justicia y además porque me apetece, quisiera agradecer a mi compañera Marta Rivera por ser imprescindible, a mi compañero Guillermo por ser fundamental y al resto de este equipo que nos acompaña a los tres y que trabaja duro haciendo política útil, haciendo política de verdad, de la que trasciende, de la que sirve y, en este caso, para mejorar la cultura de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Álvarez. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, tiene la palabra el señor Maura Zorita. Gracias, señor presidente. Señorías, en julio de 1997 yo tenía 16 años. Obviamente recuerdo perfectamente aquellas jornadas de julio y por ese preciso motivo y porque hoy recordamos el dolor que Miguel Ángel Blanco sufrió durante su secuestro y asesinato, quiero mandar un abrazo a sus familiares, a sus compañeros de partido y a todos los vecinos de Ermua. Vistos los debates y acontecimientos de ayer y hoy, también me gustaría decir que en el recuerdo de ese dolor enorme, en ese recuerdo que es de todos, nadie debe ser más de nadie ni pretender ser más que nadie, porque nadie en ese dolor es más que nadie y tampoco menos que nadie. Señor ministro, señorías, el decreto que el Gobierno nos trae hoy supone un cambio de posición histórico. Se lo cuento en un minuto. Hasta la primera legislatura de Rajoy teníamos el canon digital y así compensábamos la copia privada. Esto permitía que las entidades de gestión repartieran bastante dinero entre autores y editores. Se grababan los soportes, por ejemplo los CDs, y esto era muy polémico, como recordarán. Primero, porque no se sabía bien cómo se repartía ese dinero. Algunas entidades lo hacían mejor, como Dama o AISGE, y otras peor, como SGAE. Y segundo, porque se le presuponía cierta intencionalidad susceptible de compensación ex ante a quien compraba un disco duro o un DVD virgen. A Mariano Rajoy, que entonces era oposición en el año séptimo antes de los populismos, 2007, el canon tampoco le gustaba.
En octubre de 2010, el Tribunal Europeo, a petición de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó la sentencia conocida como Padawan, que establecía que la aplicación indiscriminada del canon por copia privada no era conforme a la Directiva 29/2001. La Audiencia Provincial de Barcelona falló en contra de SGAE y a favor de Padawan SL, y el PP, que para entonces había ganado las elecciones de 2011, empeñado en llevarle la contraria al PSOE fuera como fuera, decidió que lo mejor era hacer la compensación por copia privada aún más indiscriminada, así que la asignó a los presupuestos generales del Estado para que la pagáramos todos con nuestros impuestos. Esto no lo entendió nadie y todo el mundo vio que pintaba fatal, pero se aprobó igualmente con la mayoría absoluta del PP y hasta le pusieron ley Lasalle a la criatura con el tiempo para homenajear a su inspirado autor. Ahora pagábamos todos, pero donde había 100 millones solo quedaban 5, o ni eso, porque el PP no pagó las cantidades que debía. Entonces las entidades de gestión aquí presentes se rebelaron y le pusieron una demanda que ganaron justamente porque aquello no tenía básicamente ni pies ni cabeza. En 2016, el Supremo, noviembre de 2016, el Supremo anuló la ley Lasalle, qué cosas, y el Reino de España pasó a incumplir todas las normativas habidas y por haber en materia de compensación por copia privada. Y lo mejor es que alguien del Gobierno, con Rajoy ya investido, pensó: qué bueno debió de ser este Lasalle, que no ha dejado ni el solar. Vamos a nombrarle nada menos que secretario de Estado de Agenda Digital. Señor ministro, de Agenda Digital. No me diga que no es una buena historia. Habría que solucionar esto como fuera, así que alguien decidió que había que volver al punto de partida, pero con menos dinero, que los tiempos son duros. Como si no hubiera pasado nada, básicamente. Pero sí pasa, señor ministro y señores del Gobierno, han pasado muchas cosas. Lo primero, justo es decirlo, es que le deben mucho dinero a las entidades de gestión, muchísimo dinero, y a través de ellas a los autores, editores y tenedores de derechos de autor en este país. Y lo segundo es que el mundo ha cambiado mucho, también el de la cultura. Han cambiado los usos sociales de la cultura, los soportes, las prácticas, la manera en que creamos, producimos y disfrutamos de la cultura. Usamos tabletas y smartphones. A través de ellos accedemos a Spotify, a Amazon Prime, a Netflix, a Bandcamp, a SoundCloud, a Filmin, a YouTube, a HBO, etcétera, cuyos modelos de licencia no requieren de compensación por copia privada. No entro ahora si a mejor o a peor, pero la vida ha cambiado de manera irreversible y no precisamente en el sentido de hacer más copias privadas. Muchos llevamos tiempo alertando de esta situación, tiempo señalando que hace falta un debate de fondo sobre la sostenibilidad y la remuneración justa de los profesionales de la cultura. Tiempo proponiendo alternativas de financiación mixta de la cultura, tales como una tasa a las operadoras de red o la casilla cultural en la declaración de la renta. Tiempo defendiendo una legislación adaptada a los usos vigentes. Las entidades saben perfectamente que la copia privada no es el futuro de la gestión colectiva de derechos. Y tampoco es difícil darse cuenta si uno está al día de las tendencias tecnológicas, como es su caso. Sin embargo, el Gobierno nos pide que hagamos como si nada. Pura ficción, básicamente. Y aquí estamos, en mitad de 2017, enredados en la compensación por copia privada, sin haber tenido un debate a fondo sobre la vigencia y definición de la copia privada. En un momento en el que los ordenadores se fabrican sin lector de DVD y ya prácticamente sin puerto USB. Seguimos sin haber tenido el debate sobre la vigencia y definición de copia privada. ¿De qué estamos hablando, señores del Gobierno? Y además pactan con las entidades este decreto, cosa muy lógica, pero no cuentan con asociaciones de consumidores como Facua o la OCU, que se han mostrado rotundamente en contra, ni con asociaciones de startups, de autónomos o de internautas. Todo lo que rodea este decreto, francamente, independientemente de que reconozca el trabajo que hay detrás, produce bastante perplejidad. Y voy al fondo y termino. El problema es de sostenibilidad de la cultura. Es decir, que sea posible dedicarse a la cultura con derechos y con una remuneración justa. Los profesionales de la cultura no quieren una paga anual, no quieren ser más que nadie, pero tampoco menos. No quieren más que trabajo digno y con derechos, que sea posible tener proyectos. Quieren montar ellas y ellos mismos esos proyectos. La mayoría, en realidad, lo que quiere y reclama es un poco de estabilidad y de dignidad. La realidad es que si la compensación por copia privada fuera de 400 millones anuales, por poner un caso extremo e irrealizable,
Seguiría siendo dificilísimo dedicarse a la cultura de manera sostenible. Seguiría existiendo una precariedad gigantesca, mayoritaria y abrasadora. Proliferarían por igual los falsos autónomos, los problemas para cobrar la pensión, la imposible financiación o casi imposible de los proyectos medianos y pequeños, los viajes inseguros tras un bolo en negro, los retrasos en los cobros, los impagos, las cláusulas abusivas en los contratos, si es que hay contrato, la desigualdad entre hombres y mujeres y los accidentes laborales. Y vaya mi recuerdo a la familia y amigos de Pedro Aunión, a quien hemos perdido este fin de semana en Madrid. Hay consenso para acabar con esa situación, consenso para una jubilación digna de creadores y profesionales de la cultura, consenso para una financiación mixta de la cultura decente, consenso para la representatividad sindical del sector para poder negociar convenios colectivos estables y dignos. Hay consenso en esta Cámara para todo eso y esas medidas cuestan menos que este decreto vintage que tanto les ha costado. Cuestan mucho menos trabajo y son mucho más eficaces. Termino ya. Hay que ir poco a poco, desde luego. La política no deja de ser el arte del mientras tanto, pero no es el arte de este mientras tanto. Por todo esto y porque el legislador no puede permitirse vivir lejos del mundo que le ha tocado, no les apoyaremos hoy. Izquierda Unida se abstendrá, Podemos, en Comú Podem y en Marea votaremos en contra del canon digital y de este decreto que creemos que debería, por su complejidad, tramitarse como proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Maura. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Torres Mora. Gracias, señor presidente. Señorías, el Real Decreto que ahora debatimos es el primer paso en la reparación de un error y de una injusticia. Un paso corto, pero un paso en la buena dirección que nosotros vamos a apoyar. ¿Qué injusticia y qué error viene a mitigar este decreto? Pues los provocados por una decisión que tomó el presidente Rajoy en diciembre de 2011, es decir, cuando apenas llevaba una semana al frente del Gobierno de España. En un momento de grandes recortes en políticas sociales, el Gobierno decidió ahorrarle 100 y pico millones de euros a la industria tecnológica y pagar la compensación por copia privada con dinero de los presupuestos generales del Estado. Resulta una ironía que aquel decreto se llamaba de corrección del déficit público. Hasta que entró en vigor aquel decreto, quienes sacaban beneficio de hacer una copia de películas, de libros, canciones, pagaban el perjuicio que producían a los autores por no poder venderlas directamente. Pero desde diciembre de 2011, personas como mi madre, es decir, personas que no solo nunca han hecho una copia de una canción ni de una película, sino que jamás han comprado un soporte susceptible de hacer copias, pagan con sus impuestos la compensación por hacer copias de los que sí las hacen. ¿Es un sistema más justo que el que había? Evidentemente no, es más injusto. Eso sí, no hubo protestas. Las personas como mi madre, que nunca compraron tecnología que permite copiar películas, libros, canciones, no nos enviaron cientos o miles de correos, ni pusieron tweets para protestar por el nuevo sistema que les hacía pagar a ellas el perjuicio ocasionado a los creadores culturales. El afán de justicia movía a los movilizados, la codicia movía a los movilizadores. Y una vez establecido el nuevo y más injusto sistema, los fabricantes y distribuidores de esa tecnología se quedaron calladitos contando sus millones. Fue entonces cuando descubrimos, además, que el Gobierno no iba a pagar a los creadores según la cuantía del daño de la copia privada, que la copia privada hacía a los derechos de los creadores, sino según la disponibilidad presupuestaria. ¿Y quién decide la disponibilidad presupuestaria? El señor Montoro, en efecto. Un alma sensible ante los temas culturales donde las haya. De modo que de 100 o 110 millones anuales en los que se estimaba el daño por copia privada, la cultura pasó a recibir 5 millones, los 5 millones disponibles, no como un derecho, sino como una gracia, una triste gracia.
De ese modo, el Gobierno, en su primera semana al frente del país, lo primero que hizo fue regalar 100 millones anuales a los productores y distribuidores de instrumentos tecnológicos de copia y defraudar 95 millones a los creadores de la cultura. Por cierto, hay una incierta izquierda que no ve que la lógica de la acumulación capitalista, que no la ve hasta que no la estudia en los libros de historia. Decía Hannah Arendt que la lógica de la acumulación siempre se impuso a la propiedad privada, es decir, que la acumulación primitiva de capital acude al robo cuando le resulta necesario. En el origen de toda gran fortuna hay un crimen, decía el autor de La comedia humana, y últimamente hemos visto levantarse inmensas fortunas en el sector tecnológico. Llevamos ya unos cuantos años asistiendo, no solo en nuestro país, a un largo proceso de saqueo de los derechos de propiedad intelectual. Un saqueo ante el que el Gobierno, pero no solo el Gobierno, se ha mantenido pasivo, cuando no cómplice. Lo curioso es que cuando algunas grandes empresas tecnológicas, las más modernas y avanzadas, han girado virtuosamente en sus políticas de respeto a los derechos de la cultura, hay en esta Cámara quien todavía se opone a la convalidación de este Real Decreto exactamente por las mismas razones que llevaron al presidente Rajoy a hacer el entuerto de diciembre de 2011. Cuando la derecha rectifica desde posiciones que se dicen de izquierdas, hay quien persevera en eso que César Rendueles ha llamado con acierto ciberfetichismo, sin comprender que para garantizar el acceso a la cultura hace falta primero garantizar la producción de la cultura, de nuevas películas, de nuevas canciones, de nuevos libros. Me temo que en esta ocasión diferenciarse no es lo mismo que distinguirse. Este Real Decreto, efectivamente, no arregla el futuro, pero arregla el presente. Arregla el presente y más vale pájaro en mano, sobre todo porque aprobar este Real Decreto no empece que podamos mejorar todo lo demás que necesita la cultura, sino que facilita que con este escalón subamos el resto de los escalones. No sé si por virtud o por necesidad, quiero pensar que hay de las dos cosas, pero con este Real Decreto el Gobierno rectifica su política. Dos sentencias, una del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea el 16 de junio del año pasado, otra el 10 de noviembre del año pasado del Tribunal Supremo, obligan a nuestro país a modificar esta legislación y nos obligan a hacerlo con premura. Pero llevamos mucho tiempo trabajando la modificación de esta legislación. Para que podamos aprobar este texto ha hecho falta el trabajo de muchas personas, el tiempo de muchas personas, en particular de las entidades de gestión. Se las critica, pero sin ellas los creadores no verían defendidos sus derechos. Son absolutamente necesarias, como son necesarios los sindicatos, para que los defiendan. Y es su trabajo, su experiencia, su esfuerzo lo que permite que vayan a recibir una compensación que es suya. También debo reconocer el esfuerzo de mis compañeros portavoces de la Comisión de Cultura, de los grupos parlamentarios que han trabajado para que esta reforma se lleve a cabo. Y, por último, nobleza obliga, reconozco el esfuerzo del Ministerio de Cultura en buscar un consenso que permite rectificar una política equivocada e injusta. Ese consenso que cuesta tanto construir, nunca debió romperse de un plumazo como se hizo en 2011. Insisto, sin embargo, que estamos lejos de que se repare el daño que se ha hecho a la cultura. Señorías, lo que hacemos es devolver a los creadores una parte de lo que es suyo, una pequeña parte. Y no solo es lo justo, también es lo más conveniente para todos, es también lo más conveniente para la industria tecnológica. Acabo. Hace más de 30 años yo era un recién licenciado en Sociología, en paro, y hacía un curso de informática que, según se decía entonces, era algo que tenía mucho futuro. En un descanso, un licenciado en Químicas me preguntó: ¿para qué sirve la sociología? Para explicarte por qué me haces una pregunta de carácter instrumental, le contesté. No lo vi muy convencido, así que le pregunté: ¿sabes para qué sirve un ingeniero que hace un tocadiscos? Él me dijo: sí, claro. Era un chico listo. Pero creo que no lo entendió todo hasta que le pregunté: ¿y sabes para qué sirve Mozart? Cuando uno sabe para qué sirve Mozart, es cuando lo entiende todo. Es a la buena estirpe de Mozart, de Picasso, de Cervantes, de Buñuel, a la que servimos hoy. Con un paso que se queda corto, es verdad, pero que va en la buena dirección. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Torres Mora. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora García Pelayo Jurado. Gracias, señor presidente. Perdón, señoras y señores diputados. Voy a comenzar como procede. Señor Maure, sabe que le aprecio. Coincido con usted en que nadie es más que nadie, pero sí creo que alguien es menos que nadie cuando no tiene la altura moral o no tiene la grandeza de corazón para reconocer o recordar que hace 20 años una persona, con independencia de la ideología que tuviera, una persona dio su vida por defender las libertades de los demás. Yo por eso me voy a quedar ahí, no voy a seguir, simplemente le voy a lanzar un beso muy grande a Mar. Señor presidente, señoras y señores diputados, lo que nos trae hoy aquí es la Cámara la petición de convalidación del Real Decreto Ley 12/2017 de 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada. Quiero comenzar agradeciendo el apoyo que se va a recibir por parte de los distintos grupos políticos que hacen posible, en definitiva, que se convalide este Real Decreto. Pero quiero también agradecer el trabajo del Ministerio de Cultura, con el ministro al frente, y de todo el Gobierno para hacer posible dar una solución definitiva a un problema que es histórico. Me ha llamado la atención la intervención del señor Torres Mora, que se ha remitido al año 2011. Parece que el problema de la compensación por copia privada surge o nace en el año 2011. No es así, y usted sabe que no estamos resolviendo un problema histórico, sino prehistórico. Y me remonto a la sentencia Padawan, donde ya se les llamó la atención y gobernaba el Partido Socialista en España en relación con el sistema de compensación que tenía nuestro país. Incluso les quiero recordar al Partido Socialista, perdón, no le encontraba, señor Torres Mora, al Partido Socialista, que ya la Ley de Economía Sostenible les exigía que el 6 de junio del año 2011 hubiera un sistema nuevo. Dejaron el Gobierno de España y dejaron el problema al Gobierno del Partido Popular. Un partido o un Gobierno que dijo muy claro que el sistema que establecía no era un sistema definitivo, sino que era un sistema provisional o transitorio. Por lo tanto, se reconocía desde el primer momento de su creación que no iba a ser el sistema, o que no era el sistema deseable para todos. Hoy se está corrigiendo, hoy nos incorporamos al modelo europeo. Por cierto, se ha llegado aquí a decir que el sistema del Partido Popular o del Gobierno del Partido Popular era un sistema ilegal. Aquí nadie ha dicho que el sistema fuera ilegal. Lo único que se ha dicho era que en relación con las personas jurídicas no se permitía la posibilidad de reclamar las exenciones en relación con el pago de la compensación. Pero en ningún caso se ha cuestionado la legalidad del procedimiento, y eso creo que es importante también ponerlo encima de la mesa. En definitiva, muchísimas gracias a todos los que lo hacen posible. Me he dirigido al Gobierno, me he dirigido a los grupos políticos, pero quiero hacerlo, y miro hacia arriba, a las entidades de gestión. Quiero agradecer personalmente a Antonio Fernández Carrasco, en representación de ADEPI, el trabajo tan importante que ha hecho. ¿Por qué? Pues porque ha sido casi el puente que nos ha permitido la interlocución a todos los grupos políticos, y estoy viendo también al secretario de Estado de Cultura, al que quiero agradecer, por supuesto, también el que estemos hoy aquí. En definitiva, gracias a todos, gracias por poner fin a una situación de interinidad, a una situación de provisionalidad, gracias por hacer posible que España se incorpore al modelo europeo de compensación por copia privada, y gracias también, por qué no decirlo, por hacer posible que evitemos las posibles sanciones que podían haber recaído desde Europa a España por no ajustarnos a ese modelo. Quiero hablar también de los tiempos. Se dice que por qué ahora deprisa y corriendo. No, deprisa y corriendo no. Ustedes han provocado en muchos casos que haya que hacer ahora cosas deprisa y corriendo. ¿Por qué? Pues porque este Gobierno está en una situación de interinidad o en funciones durante más tiempo del que nosotros y, por supuesto, del que los españoles hubieran deseado. Si hubiera habido estabilidad hace 2 años o hace 1 año, pues evidentemente hoy no hubiéramos tenido que venir, como ustedes dicen, deprisa y corriendo. Paso a enumerarle algunas cuestiones que me parecen también destacables en relación con este decreto ley. Ustedes saben bien que la ley la Ley de Propiedad Intelectual reconoce a los creadores, a los que respetamos y por eso estamos hoy aquí, a los que apoyamos
y a los que, bueno, les reconocemos el valor que aportan a nuestra economía y no solamente a nuestra cultura, les permite, como les decía, bueno, pues autorizar o prohibir que sus obras se reproduzcan total o parcialmente por cualquier medio o soporte, pero que la ley también establece un límite a este derecho del autor sobre su obra, fundamentalmente cuando no haya beneficio para el que realiza la copia o porque esta copia sea para uso privado. En estos casos también se establece un sistema de compensación. Regular este derecho a la justa y equitativa compensación o resarcimiento es lo que nos trae hoy aquí. No podemos olvidar, por otro lado, y creo que también es fundamental destacarlo, que con este decreto ley, con esta convalidación, ponemos punto y final a una etapa de incertidumbre que venía provocada por un vacío legal, y que el modelo que hoy trae el Gobierno, también hay que destacarlo, es un modelo consensuado con todos, ya lo he dicho, pero sobre todo transparente, sostenible y estable en el tiempo. Ya no va a haber que dar más bandazos, ya se ha dado solución definitiva a una cuestión que, insisto, venía arrastrándose desde hace muchos años. El modelo define con claridad a los acreedores de derechos, que son y serán nuestros creadores titulares de la propiedad intelectual, pero también define a los obligados, que son los fabricantes y distribuidores de equipos. Voy a intentar no reiterar cuestiones que ya se han dicho, pero sí me gustaría destacarles una. Se ha dicho que, bueno, poco más o menos que aquí alguien se va a hacer rico. Creo que con el sistema que se plantea, habrá que comprobarlo a lo largo del tiempo, del devenir del tiempo, no hay en principio ninguna justificación para que los consumidores tengan que pagar ningún peaje por este sistema que se instaura. ¿Por qué? Primero, porque creemos que es un sistema que es razonable para todas las partes. Para los creadores, por supuesto que sí, para las entidades de gestión, pero también, y esto es importante, para los fabricantes y para los consumidores, que son, en definitiva, los que nos tienen que preocupar a todos. ¿Y por qué digo que no tiene por qué afectar a los consumidores? Porque no tiene por qué afectar a los precios del mercado. En principio, la implantación de este modelo no tiene por qué afectar a los precios del mercado. ¿Por qué? Pues porque solamente afectan un 0,056% en la facturación de las empresas tecnológicas. Por lo tanto, 0,0% significaría cero subida de precio. Eso lo decimos y lo trasladamos con toda la claridad del mundo. Por otro lado, y voy terminando, por otro lado, me gustaría destacarle también que lo que hoy aprobamos es lo que podríamos llamar un marco general. Se ha hablado aquí, y ha hablado el señor Maura, de que hay muchas cosas por hacer. Evidentemente que hay muchas cosas por hacer. Hoy se está aprobando el marco general, es un procedimiento, un sistema que se tiene que aplicar escalonadamente y, evidentemente, seguirá haciendo falta consenso y trabajo en común. Y termino simplemente diciendo algo que creo que es importante. Se ha dicho también que, bueno, hay muchas cuestiones en relación con la propiedad intelectual, con los derechos de autor, con la piratería. Se ha hablado de todo. Posiblemente la intervención del señor Maura no se ha centrado en el fondo de lo que nos trae, sino que lo que ha hecho ha sido, bueno, pues disparar políticamente hacia todo lo que se mueve, ¿no? Señor Maura, yo creo que, y usted está en la Comisión de Cultura, creo que trabajamos a tope y lo hacemos a impulso del Gobierno. Un Plan Cultura 2020, iniciativas importantes para que se cree un fiscal antipiratería, para reforzar la Comisión la Comisión de Propiedad Intelectual. Se han aprobado iniciativas también importantes en relación con el Plan de Fomento de la Lectura. En definitiva, usted sabe lo que se está trabajando por parte de este Gobierno, porque este Gobierno informa de las iniciativas que aprueba y de las iniciativas que quiere trasladar al Congreso de los Diputados. Por lo tanto, yo le rogaría que, evidentemente, usted considera que tiene que criticar. Nosotros le estamos diciendo que vamos a seguir trabajando. No hemos recibido ninguna propuesta suya a lo largo de los días previos. No me haga así. No, porque no hemos recibido ninguna propuesta suya, a pesar de que se le ha ofrecido la posibilidad de hacer propuestas. Esperemos, de verdad, que con el consenso de todos los grupos políticos este decreto finalmente se convalide y esperemos de verdad que sea, porque así lo consideramos, el punto de partida de un trabajo común hacia el futuro, común en beneficio de nuestros creadores, en definitiva en beneficio de nuestra cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García Pelayo. Finalizado el debate de este punto, pasamos al tercer punto del orden del día,
convalidación o derogación del Real Decreto Ley 13